Hola, muy buenos días. Te estoy dejando esta grabación sobre el contenido para la clase de hoy y me disculpo, definitivamente me disculpo porque en estos momentos estoy cumpliendo un compromiso ineludible por el cual se me hace necesario dejarte esta grabación, pero esta grabación está fresquita, fresquita. La estoy grabando precisamente de madrugada para que tengas información nueva, información importante para el desarrollo de tu contenido, de tu clase. Recuérdate que hemos estado, bueno, comenzamos ayer a ver algunos elementos de estadística. Señalamos que la estadística básicamente es una rama de las matemáticas, sí, pero en donde se manejan datos. Los datos se obtienen de una investigación y la investigación, una de las herramientas de la investigación es la encuesta, por ejemplo, puede ser una entrevista, puede ser observación de un fenómeno, etcétera. De estas actividades se obtienen datos. Entonces, los datos se tienen que organizar, se tienen que presentar de manera organizada y también de manera gráfica para que se pueda interpretar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy vamos a ver la organización de los datos en tablas y más adelantito vamos a trabajar sobre el uso de gráficas. Pero bueno, entonces este es el tema. Hablemos de estadística. Recuérdate que los datos se organizan en una tabla de frecuencias. Y vimos también que la tabla de frecuencias se organizan a través de estas columnas, esta por ejemplo, en donde se van agregando los datos que se obtienen de una encuesta, por ejemplo. Acuérdate que los datos pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. ¿Qué es cada uno? El dato cualitativo eh, se refiere a características como color, como sabor, como frutas, etcétera. Son datos que no se pueden cuantificar, no se les puede agregar un número o una medida específica. Y los datos cualitativos son los que se les puede agregar una medida específica. Se pueden cuantificar, por ejemplo, la estatura, la distancia, cantidad de personas, cantidad de miembros en una familia, etcétera. Bien, luego hablamos de las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Las frecuencias representan el número de veces que un dato se repite. Esa es la frecuencia. Y a partir de ahí se realizan varios cálculos, como por ejemplo la frecuencia relativa, que vamos a través de un ejemplo recordar cómo se elabora este cálculo. Luego de la frecuencia relativa se obtiene la frecuencia acumulada. Luego de la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada o frecuencia acumulada relativa. Y finalmente obtenemos un conteo de porcentajes que esto vendría a representar sobre qué porcentaje del total de datos representa cada frecuencia. Vamos a ver a través de un ejemplo para que puedas recordar este procedimiento que vimos, que realmente no es complicado, sino muy práctico. Quizás un poco largo dependiendo de la cantidad de datos que se obtengan. Acá tenemos un ejemplo, pero antes de ver el ejemplo tenemos que señalar un factor, y es este. Cuando obtenemos datos de, de una encuesta, digamos, puede ser que obtengamos poca información, es decir, que hayamos entrevistado, por decir algo, a 20, 30 o 10 personas nada más. Entonces, en esos casos, los datos se pueden trabajar individualmente, como lo vemos en esta tabla que está acá. Pero cuando se manejan cientos, miles o millones de datos, entonces no se pueden trabajar de manera individual y tenemos que recurrir a la agrupación de datos. Entonces, según utilicemos los datos individualmente o los agrupemos, la tabla de frecuencias va a cambiar un poco. Las frecuencias que nosotros calculamos, todas estas, no van a variar, inclusive el procedimiento de cálculo para obtener cada uno de sus valores. Pero previo a construir la tabla de frecuencias, necesitamos realizar ciertos cálculos, que son los que vamos a ver después de este ejemplo. Para este ejemplo, vamos a manejar el supuesto de que los datos no los vamos a agrupar, sino los vamos a manejar individualmente, como lo puedes ver en esta primera columna, que recuérdate que es la columna de los datos. Listo.
Ahora, en el ejemplo que encuentras en tu libro, eh, aparece esta tabla y se refiere a una encuesta que realizó una empresa telefónica para conocer cuántos dispositivos electrónicos utilizan en casa. Entonces, la encuesta la aplicó a 20 familias. Eso vendría a ser el total de casos o el total de frecuencias también. Ahora, al ver las frecuencias y relacionarlas con esta información, bueno, debo mencionar algo y es que eh, la pregunta específica que quería determinar cuántos dispositivos electrónicos se utilizan en casa, tenía uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones de respuesta. Y acuérdate que la pregunta representa la variable. La variable en ese caso es número de dispositivos. Y cada uno de estos datos son la respuesta o lo que representa la variable. Entonces, si lo quieres ver de otra manera, es decir, la variable número de dispositivos tuvo 7 variedades, 7 clases distintas. Bien, entonces ahora veamos. Este número 3 indica que 3 personas respondieron no tener ningún dispositivo en casa. Una persona, un dispositivo, 2 personas o 2 familias indicaron que tenían 2 dispositivos, 4 indicaron que tenían 3, 4 indicaron que tenían 4, 2 indicaron que tenían 5 dispositivos y 4 familias indicaron que tenían 6 dispositivos. Entonces, recuerda frecuencia, el número de veces que se repite cada dato. Listo. Ahora, cuando obtenemos esto acuérdate que resulta del conteo de las respuestas. Es un conteo sencillo. Luego sumamos el total de frecuencias o el total de datos y obtenemos este dato. Ahora, lo que sigue es calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Acuérdate que lo que hacemos es dividir este dato, esta frecuencia, entre el total. Eso vendría a ser una división como la que te voy a plantear acá de este lado. Tendría que ser 3 dividido 20. ¿Lo recuerdas? Lo hicimos en clase. Y eso entonces da como resultado 0.15. Listo. Este resultado es el que aparece acá. Y claro, para obtener el resto de frecuencias relativas se utiliza el mismo procedimiento. Es decir, vamos a dividir cada frecuencia entre el total para obtener cada una de las frecuencias relativas. Entonces, realizando esa operación por cada frecuencia, obtenemos estos datos que están acá. Luego, acuérdate que sumando todos estos decimales, debemos obtener este resultado y siempre debe ser 1. ¿Y eso qué significa? Significa que estos decimales, acuérdate que un decimal también es una fracción, pues estas fracciones del total de datos al final suman el 100% de lo que tenemos acá. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada pues, se calcula realmente de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque en este primer renglón escribimos la primera frecuencia. Después de eso vamos acumulando. ¿Qué significa esto? Que a esta frecuencia le sumamos esta y obtenemos este resultado. Luego sumamos esta y obtenemos este resultado. Vendría a ser entonces lo siguiente. Copio acá, sumo con este, obtengo el resultado, sumo con este, obtengo el resultado, 6 más 4, 10, y así nos vamos por cada renglón que corresponde, o cada fila que corresponde a cada dato. El total, como puedes ver al final, nos da otra vez 20, que corresponde a este. Tiene que dar ese dato. Listo, ahora la frecuencia acumulada relativa. Este es bien sencillo también, este procedimiento es bien sencillo. ¿Por qué? Porque igualmente vamos a dividir cada frecuencia acumulada por el total. Entonces, en primer lugar, al hacer esta división, 3 entre 20 nos da como resultado este, que es este mismo, por supuesto.
Pero a partir de aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque la división viene a ser 4 entre 20 o 4 partido 20, que viene siendo lo mismo. Entonces eso nos da 0,2. Esto es lo que vamos a escribir de este lado. De igual manera, en el resto de frecuencias acumuladas, hacemos lo mismo. Es decir, vamos a dividir 6 entre 20 para obtener este resultado y así en el resto de renglones. Con cada una de esas divisiones, entonces obtenemos estos decimales, realizamos todo el procedimiento acá y al final, cuando tomamos esta misma frecuencia, pues también la dividimos entre 20, que, cuyo resultado nos va a dar 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora para el cálculo de porcentajes. Aquí tienes que aplicar la fórmula de porcentaje, por supuesto. Sin embargo, acuérdate que podemos nosotros utilizar esta misma frecuencia que tenemos acá y la multiplicamos por 100. De esa manera vamos a ir obteniendo cada uno de estos datos. Por ejemplo, este por 100 nos da este por 100 nos da que en en esta columna hemos realizado un procedimiento que es parte del cálculo de porcentajes. Ya solo nos falta multiplicarlo por 100 para obtener estos datos. Finalmente realizamos la suma y nos da el 100%. Así es como se elabora la tabla de frecuencias cuando no es necesario agrupar los datos. Ahora vamos a ver el caso en el que se hace necesario agrupar los datos. ¿Recuerdas que ayer estuvimos comentando sobre la encuesta nacional de las personas, en donde a través de la cual se quiso determinar el total de habitantes en nuestro territorio? Hicimos unos cálculos con números supuestos y entonces determinamos que para una encuesta de ese tipo probablemente se obtuvieron 2 millones de respuestas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo manejar toda esa información? Por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística utiliza un software, etcétera, todo eso, ¿no? Pero la manera de gestionar esa inmensidad de datos es elaborar una tabla como la que estás viendo ahora. Esta tabla, pues también una tabla de frecuencias, pero el caso es que aquí es necesario agrupar los datos. Entonces, nota que la tabla es la misma, solo tiene un cambio y es esta columna. En esta columna manejamos el agrupamiento de los datos y lo hacemos a través de un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un grupo de números entre dos. Por ejemplo, si tuviéramos el número 25 y el número 30, entre estos dos tenemos el 26, el 27, 28, 29. Entonces, desde el 25 hasta el 30 tenemos un intervalo numérico que se compone de estos dos, por supuesto, más todos los numeritos que están aquí en medio. Eso es un intervalo, ¿no? Un, un- un grupo de números que están ubicados entre dos, que vendrían a ser como los extremos. Bien, entonces, tenemos que elaborar un intervalo por cada dato, por cada frecuencia de datos. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero acá quiero que notes que la tabla de frecuencias, exceptuando este elemento que es el intervalo que está agregado, el resto es igual a lo que hemos trabajado anteriormente. Ahora veamos cómo vamos a elaborar la tabla de frecuencias cuando necesitamos agrupar los datos. Aquí hay un ejemplo. En este ejemplo, tenemos una serie de datos que se obtuvieron, que en este caso se obtuvo más de, no, creo, son 20 respuestas, 20 datos, ¿sí? O 20 casos. Pero para formar los intervalos realizamos el siguiente procedimiento. Primero, tenemos el conjunto de datos, tal como se obtuvo. Lo segundo que tenemos que hacer es ordenarlos ascendentemente, es decir, desde el más pequeño hasta el más alto. Este es el menor y este es el dato mayor. Pues entonces aquí tenemos que aplicar un criterio de comparación entre números decimales para ir viendo cuál es el menor, y cuál es el mayor y todo eso. Ujú. Es algo que se aprende desde primero primaria. Bien, primer paso.
para elaborar la tabla de frecuencias con datos agrupados es ordenar los datos ascendentemente. Vamos con el segundo paso. Vas a notar que este procedimiento pues tampoco es complicado. El siguiente paso consiste en elaborar lo que llamamos rango. ¿Qué es el rango? El rango es lo que hay, la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Precisamente por eso es que necesitamos ordenarlos. Es decir, aquí tengo el dato mayor, el dato más grande o más alto, que se representa con este símbolo. A ese dato, a ese número, le voy a restar el menor dato, que es este, y se representa por este símbolo. Nota que abajo tenemos un subíndice, este número, esta letra que está aquí abajo se llama subíndice. Y pues la letra M mayúscula y M minúscula simplemente representan mayor y menor, nada más. Ahora, el rango se identifica con esta letra R mayúscula. Entonces, es el primer elemento que tenemos que obtener para elaborar el agrupamiento de datos. Primero, obtener el rango. ¿Cómo lo hacemos? Al dato más alto le restamos el menor. Y eso nos da este resultado que está acá. Entonces, nosotros podemos ir elaborando como un resumen de datos, de información que obtenemos. Y entonces escribimos rango igual 3.7. Listo. Después de obtener el rango, entonces procuramos obtener el número de intervalos. Este paso es crucial, es muy importante porque es el que nos va a dar la forma como vamos a elaborar la tabla. ¿Cuántos intervalos numéricos va a tener el grupo de datos que tenemos? Y eso se obtiene a través de esta fórmula que puedes ver acá, que se representa por esta n. La n representa número de intervalos, n minúscula número de intervalos. Bien, ¿qué hacemos? Ese número de intervalos se calcula a través de esta fórmula que ves acá, en la que vas a obtener el logaritmo del número este que hemos obtenido. Bien, ¿qué representa ese número n? Ese número n que tú ves allí representa el total de casos que hemos obtenido. Vamos a regresarnos a la tablita que vimos con el ordenamiento de datos. Allí tenemos 30 datos, te puedes dar cuenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 3, 30 datos tenemos. Ese número nos va a servir para la fórmula que te he mencionado acá. Entonces, nosotros calculamos el rango, ya lo tenemos. La diferencia entre el dato mayor y el menor. Vamos bien ahí. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula y ¿cómo lo hacemos? Primero, vamos a calcular el logaritmo de este número que es el número de datos, que es 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la calculadora escribimos 30, luego buscamos la tecla log o tecla logaritmo, que es esta que está acá, y vamos a obtener un número decimal. Ese número lo multiplicamos por 3.332 y luego el resultado que nos va a dar 4.9, le sumamos este otro. La suma de esto nos da 5.9 y siempre cuando tenemos este dato, esta información, siempre hay que aproximar al número entero mayor. Eso es importantísimo. Entonces, este resultado, el número entero que obtuvimos, ese va a ser el número de intervalos. ¿Qué significa esto? Que nuestra la tabla va a tener 6 intervalos, va a tener 6 renglones con los datos. Lo vamos a ver ya en el ejemplo. Bueno, entonces calculamos ya el rango, calculamos el número de intervalos y lo que sigue es calcular la amplitud de intervalos, es decir, eh, ¿qué, qué espacio entre número y número va a tener el intervalo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos
Bueno, vamos a ver, aquí debo de escribir también el número de intervalos. El número de intervalos, vamos a poner una letra ahí que es 6. Estos dos datos nos van a servir para hacer este cálculo, te puedes dar cuenta. Primero escribimos el rango de la variable, que es este que está acá. Luego el número de intervalos, que es este que está acá. Y esos dos, esa división nos va a dar como resultado la amplitud que se simboliza con la letra A minúscula, la amplitud de intervalos. Al hacer esa división, obtenemos este decimal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando comencemos a elaborar los intervalos entre el primer número y este otro, aquí, de aquí para acá, vamos a tener esta cantidad. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Borremos todo esto y nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora la tabla de frecuencias, ¿cómo la vamos a construir? Con datos agrupados, acuérdate. Aquí ya puedes ver cómo tenemos los intervalos elaborados. Aquí está el primero. Entonces, nota que en este caso los tenemos, el intervalo se separa con una coma. También se puede separar con un guión. Por ejemplo, yo puedo escribir 1.2, acuérdate que ese es el dato menor del conjunto de datos. Escribo un guión mayor y luego escribo el siguiente número, que es 1.8167. Así, 0.8167. Bien, ¿de dónde sale? Es el dato menor. Los intervalos se comienzan a elaborar a partir del menor dato, de aquellos que ordenamos, ¿te acuerdas? Entonces, comienza acá. Después, le sumamos la amplitud que obtuvimos allí. Entonces, ahí tengo el dato menor. Ahora le voy a sumar la amplitud, que era 0. ¿Te acuerdas? 61, 67. Entonces, al sumar estos dos, obtenemos este de acá, que es el otro extremo del intervalo. Lo mismo hacemos con el siguiente intervalo. Tomamos este resultado que obtuvimos acá, lo escribimos como el primer extremo del intervalo. A ese le sumamos nuevamente este numerito que está acá, que fue la amplitud, ¿te acuerdas? Entonces voy a borrar esto y vamos a escribir. En el primer intervalo obtuvimos como resultado 1.8167. Sumamos estos dos y vamos a obtener este, que ya con eso formamos el segundo intervalo. Después de eso, hacemos lo mismo, ¿no? Tomamos este número, lo escribimos acá como el primer extremo del siguiente intervalo, le sumamos la amplitud, nos da este. Tomamos ese acá, le sumamos la amplitud, nos da este. Escribimos este acá, sumamos la amplitud, nos da este, así hasta abajo. Si tuviéramos 10 renglones, pues simplemente seguimos ese procedimiento. A partir de allí, entonces, vamos a elaborar ya el resto de la tabla como con el procedimiento que conocemos. ¿Qué hacemos entonces? Sumamos este valor con este y después los dividimos entre 2. Eso es un promedio. Y de esta manera vamos a obtener lo que se conoce como marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Representa el punto intermedio. Digamos que este es un número, aquí va el intervalo y este es otro número. Vamos a escribir X y así. Entonces, la marca de clase representa el punto intermedio entre esos dos extremos o entre esos dos números. ¿Y cómo lo obtenemos? Con un promedio sencillo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sumamos el primer extremo del intervalo, este, lo sumamos con el otro extremo, que sería este de acá, y luego los dividimos entre 2. Eso nos va a dar como resultado este dato que está acá. Lo mismo hacemos con cada intervalo, hacemos ese promedio y vamos obteniendo la marca de clase o el dato. A partir de ahí ya tenemos la tabla lista
para trabajarla como en el procedimiento anterior. Entonces, aquí pues solo voy a mencionar para recordar, ¿no? Acá tenemos las frecuencias. Acuérdate que las frecuencias es el número de veces que se repite este dato. Ahora, dentro del conteo que se hace, voy a regresarme un poco acá. Bueno, primero recuerda el intervalo. El primer intervalo es 1.2 y 1.8. Ahora nos vamos a regresar al conteo de datos. Observa esto. Entre 1.2 y 1.8, ¿cuántas frecuencias tenemos? El 1.8 está aquí, observa. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Estas, estos datos que tengo acá van a ser la frecuencia en ese primer intervalo y así va a ser en el resto. Por ejemplo, el segundo intervalo va de 1.8 hasta 2.4 y termina acá, que sería 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Creo que hay un errorcito ahí en la tabla, pero lo vamos a ver. Aquí tenemos 5 frecuencias que van desde el intervalo 1.8 hasta el 2.4. Ahora vamos a volver a la tabla, solo borramos todo esto. Lo que quise mostrarte acá es cómo obtenemos las frecuencias para el caso en donde agrupamos los datos. Ahora sí, aquí está la frecuencia y puedes ver. Entonces, tenemos segundo intervalo, acá tenemos 4 frecuencias, es un dato que tenemos que analizar, pero aquí lo importante es que te quedes con el procedimiento. En este intervalo, el número de frecuencias fue 6, en este también fue 6, en este otro fue 4 y en este fue 5. Bueno, ya tenemos las frecuencias absolutas, ahora calculamos la frecuencia relativa. Acuérdate que el procedimiento es bien sencillo, dividimos cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Eso nos da como resultado este de acá. Después calculamos la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Acuérdate que tomamos esta frecuencia, la escribimos acá. A esta le sumamos la frecuencia de abajo, obtenemos este resultado. Le sumamos la frecuencia de abajo, obtenemos este resultado y así nos vamos hasta el final. Listo. Entonces ya tenemos las frecuencias acumuladas. Ahora vamos a calcular las acumuladas relativas. Procedimiento igual. Este dato entre el total nos da este decimal. Esta frecuencia entre el total de datos nos da este decimal y así nos vamos con el resto. Dividimos acá, obtenemos este, etcétera, hasta llegar acá, que es la última frecuencia acumulada, la dividimos entre el total de datos y nos da como resultado 1. Finalmente, los porcentajes. Acuérdate que solo tomamos el dato de acá, lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener esto. Con eso entonces ya tenemos construida la tabla de frecuencias con datos agrupados y lo que sigue es elaborar una gráfica o las gráficas que deseemos. Pero bueno, eso no nos corresponde ahora, sino que lo que corresponde ahora es que vas a realizar las actividades que están ahí en la página 253 y esas son para que las puedas realizar acá en clase. Una vez las termines, puedes llenar las respuestas ahí en el libro, pues hay que hacerlo así. Le tomas una captura y entonces me la mandas por favor ahí al chat. Con esto terminamos entonces la clase de hoy. Puedes ver que el procedimiento es bastante simple, bastante sencillo, quizás un poco largo en el caso de cuando hay muchos datos, pero realmente no es nada complicado, es muy sencillo. Si hay dudas, por favor, me escribes también en el chat. Con gusto vamos a resolverla. Eso es todo, que tengas buen día. Hasta mañana.